El hundimiento del Admiral Nakimov. Una noche del 29 de agosto de 1986, el lujoso barco de vapor Admiral Nakimov zarpó del puerto de Odessa, Ucrania, para lo que prometía ser un viaje inolvidable. Este crucero era conocido por su opulencia, con piscinas al aire libre, bares y restaurantes repletos de delicias, un cine a bordo y entretenimiento de alto nivel. Sin embargo, lo que debía ser una travesía placentera se convirtió en una de las peores tragedias marítimas en la historia del Mar Negro. Más de 1000 personas a bordo perderían la vida en un hundimiento que, irónicamente, había sido previsto con antelación. El Admiral Nakimov no solo era un símbolo de lujo y prestigio en la Unión Soviética, sino que también ocultaba una realidad peligrosa y negligente. Construido en 1925 en Alemania, el Admiral Nakimov comenzó su vida como un hospital flotante durante la Segunda Guerra Mundial. Después de ser hundido, fue recuperado por los soviéticos, reparado y transformado en un crucero de primera clase. Durante décadas, navegó por los destinos más prestigiosos del Mar Negro, siendo un lugar exclusivo al que solo las élites del Partido Comunista y militares podían acceder. Para los ciudadanos soviéticos comunes, conseguir un boleto era prácticamente imposible. Sin embargo, detrás de su fachada de lujo, el barco ocultaba múltiples problemas. Las condiciones de trabajo de la tripulación eran deplorables. No solo trabajaban por salarios miserables, sino que muchos de ellos eran considerados ciudadanos penalizados, personas con antecedentes o sin experiencia previa. Los trabajadores a bordo no estaban allí por mérito, sino como un castigo. El capitán del barco en ese momento, Viktor Marov, había sido degradado y enviado al Admiral Nakimov tras ser sorprendido participando en actividades ilegales durante viajes internacionales. Marov no tenía interés en la seguridad del barco ni de su tripulación, sino únicamente en recuperar la confianza de sus superiores y su visa. A pesar de su apariencia impresionante, el Admiral Nakimov era un barco que estaba al borde del colapso. Décadas de uso intensivo y mantenimiento deficiente lo habían convertido en un peligro flotante. Según las normas marítimas, un barco de este tamaño debía contar con compartimentos herméticos debajo de la línea de flotación para mantenerse a flote, incluso si dos compartimentos adyacentes se inundaban. Sin embargo, las modificaciones realizadas al barco a lo largo de los años, como la instalación de una piscina en la cubierta, lo hicieron significativamente más pesado. Como resultado, el Admiral Nakimov solo podía mantenerse a flote con un máximo de un compartimento inundado. Aunque el barco estaba diseñado para transportar hasta 600 pasajeros, la cifra oficial a bordo en su último viaje ascendía a 1,243 personas, incluyendo la tripulación. Además, los tripulantes, en un intento de ganar dinero extra, permitieron la entrada de pasajeros no autorizados, lo que elevó aún más el número real de personas a bordo. El equipo de seguridad del barco también dejaba mucho que desear. Los botes salvavidas, así como el sistema para bajarlos al agua, eran antiguos y no habían recibido el mantenimiento necesario. Aunque las regulaciones exigían simulacros de emergencia regulares, el capitán Marov había dejado de realizarlos por completo desde que asumió el mando. Todo esto convirtió al Admiral Nakimov en un barco que no solo estaba mal preparado para emergencias, sino que prácticamente garantizaba una tragedia en caso de un accidente. El viaje del Admiral Nakimov se tornó trágico cuando, en una noche oscura y tormentosa, el barco colisionó con un carguero. La colisión fue devastadora y, debido a la falta de preparación y a la sobrecarga de pasajeros, el barco comenzó a hundirse rápidamente. La confusión reinó a bordo mientras los pasajeros intentaban encontrar una salida. La falta de simulacros de emergencia y la inadecuada capacitación de la tripulación resultaron en un caos absoluto. Muchos de los botes salvavidas no pudieron ser utilizados debido a su mal estado y a la falta de personal capacitado para operarlos. La tragedia del Admiral Nakimov no solo fue un desastre marítimo, sino también un reflejo de la corrupción y la negligencia que permeaban en la administración soviética de la época. Las decisiones tomadas por aquellos en el poder, que priorizaban la apariencia y el prestigio sobre la seguridad y el bienestar de las personas, llevaron a la pérdida de miles de vidas. Este evento se convirtió en un símbolo de la ineficacia del sistema y de la necesidad urgente de reformas en la industria marítima. El hundimiento del Admiral Nakimov dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la región y se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a la negligencia y la avaricia. Las lecciones aprendidas de esta tragedia han sido fundamentales para mejorar las regulaciones de seguridad marítima y para garantizar que incidentes similares no se repitan en el futuro.
La historia del admiral Nakimov es un testimonio de cómo la falta de responsabilidad y la corrupción pueden tener consecuencias devastadoras, y un llamado a la reflexión sobre la importancia de la seguridad en todos los aspectos de la vida. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Finalmente, el barco ya había sido oficialmente retirado de servicio. El 8 de julio de 1986 se firmó un decreto para su desmantelamiento, ya que su estado era tan precario que no podía seguir operando. Sin embargo, los altos mandos ignoraron estas advertencias y permitieron que el barco realizara una última travesía, simplemente porque seguía siendo rentable. Esta decisión imprudente sellaría el destino de cientos de personas. La noche del 31 de agosto de 1986, apenas unas horas después de zarpar, el admiral Nakimov colisionó con el carguero Petr Basev cerca del puerto de Novorossiysk. En el momento del accidente no había un capitán en el puente de mando, y las decisiones cruciales quedaron en manos de una tripulación inexperta. Aunque intentaron corregir el rumbo durante 12 minutos, carecieron de los segundos necesarios para evitar el impacto. La colisión fue devastadora. En menos de 8 minutos, el admiral Nakimov se hundió, llevándose consigo a más de 1000 personas. Los equipos de salvamento no estuvieron preparados para una emergencia de esta magnitud, lo que agravó aún más la tragedia. El hundimiento del admiral Nakimov no fue un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de decisiones negligentes y una cultura que priorizaba las ganancias sobre la seguridad. Desde el mal estado del barco hasta la sobrecarga de pasajeros y la falta de preparación de la tripulación, cada uno de estos factores contribuyó al desastre. Esta historia no solo es una tragedia, sino también una lección sobre los peligros de ignorar las normas de seguridad y permitir que la negligencia se normalice. El admiral Nakimov simbolizaba el lujo y el poder, pero debajo de su fachada resplandeciente era un peligroso recordatorio de cómo la arrogancia y la imprudencia pueden llevar a la pérdida de vidas humanas. La decisión de permitir que el admiral Nakimov navegara a pesar de su precario estado fue un reflejo de la cultura de desprecio por la seguridad que imperaba en la administración marítima de la época. La búsqueda de beneficios económicos a corto plazo eclipsó el sentido común y la responsabilidad hacia los pasajeros y la tripulación. Este enfoque miope no solo costó vidas, sino que también manchó la reputación de la industria marítima soviética. La noche fatídica, cuando el barco colisionó con el carguero, se desató un caos indescriptible. La tripulación, que había recibido poca o ninguna formación adecuada, se encontró en una situación crítica sin un liderazgo firme. La falta de un capitán en el puente dejó a los marineros inexpertos a la deriva, incapaces de tomar decisiones rápidas y efectivas. La inminente tragedia se desarrolló en cuestión de minutos, dejando a quienes estaban a bordo con pocas oportunidades de escape. En la oscuridad, el admiral Nakimov se convirtió en un símbolo de la ineficacia y la desorganización que habían llevado a su hundimiento. Los esfuerzos de rescate fueron inadecuados y descoordinados, lo que resultó en un número aún mayor de víctimas. Las lecciones que se podrían haber aprendido de esta tragedia fueron ignoradas, y la negligencia continuó siendo un riesgo latente en la industria. Este suceso no solo es recordado por la magnitud de la tragedia, sino también por la forma en que expuso las fallas sistémicas en la administración de la seguridad marítima. A medida que el reloj avanzaba en esa noche fatídica, se hizo evidente que el admiral Nakimov no era solo un barco, sino un testimonio de cómo la falta de responsabilidad puede tener consecuencias fatales. El hundimiento del admiral Nakimov es un recordatorio desgarrador de que la vida humana no debe ser sacrificada en nombre de las ganancias. La historia del barco es un llamado a la acción para que las industrias, no solo en el ámbito marítimo, sino en todos los sectores, prioricen la seguridad y el bienestar de las personas por encima de todo. La arrogancia, la imprudencia y la falta de preparación nunca deben ser permitidas, ya que pueden llevar a la pérdida irreversible de vidas. En la memoria de aquellos que perdieron la vida en el admiral Nakimov, la industria debe comprometerse a aprender de los errores del pasado para garantizar que tragedias como esta nunca se repitan. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.